infarto agudo de miocardio, ¿no? Estará moderando el doctor Julio Morón. Los dejo con Víctor. Buenos días. Agradezco la concurrida presencia, agradezco a los organizadores de esta charla. Me permite expresar algunas experiencias propias y una revisión de la literatura acerca de este tema que es bastante controvertido: ¿cuándo operar un infarto agudo de miocardio? Bueno, el momento de la cirugía de un infarto agudo de miocardio, después de un infarto agudo de miocardio, no está bastante definido y es un tema controversial hasta el momento. ¿Por qué? Porque el paciente que llega con un infarto agudo de miocardio a un centro hospitalario, se utilizan dos estrategias primarias. Uno es la intervención coronaria percutánea y dos, la fibrinólisis. Entonces, con estas dos estrategias, nosotros evitamos la cirugía en un gran grupo de pacientes. Pero a pesar de estas dos estrategias, hay casos en que el paciente debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Entonces, con la trombolisis sistémica y la intervención percutánea, el tratamiento quirúrgico ya ha tomado un papel secundario en el manejo temprano del infarto agudo de miocardio. Presento dos estudios en el cual se ve que solo o menos del 5% de pacientes son revascularizados como tratamiento primario después de un infarto agudo de miocardio, y otros solo 5% después de la intervención y antes de la alta hospitalaria. Aquí están las referencias bibliográficas. Hay otro tema que lleva también a la controversia. Es que se ha hecho muchos estudios experimentales y estudios en necropsia en pacientes posoperados que han fallecido, en el que se ha visto que la reperfusión temprana, o sea, la cirugía precoz luego de un infarto agudo de miocardio, puede producir hemorragias en la zona del infarto, edema y una mayor necrosis tisular. Este es uno de los estudios que se conoce. Y estos son otros estudios en que también dan este punto controvertido, como dice acá. Es una espada de doble filo, la revascularización precoz. Diferentes estudios que se podría hablar en otro día. Bueno, tampoco hay estudios randomizados hasta el momento en que se compara la trombolisis o el intervencionismo con la revascularización quirúrgica después de un infarto. Los estudios demuestran que la intervención es superior que la trombolisis. Con el intervencionismo se ha incrementado el número de estudios de anatomía coronaria y, por lo tanto, también vemos anatomía coronaria no adecuada para el intervencionismo. Entonces, con esta introducción vamos a presentar un análisis crítico de muchos estudios publicados, que he escogido algunos de ellos, para adoptar una estrategia a favor o en contra de retrasar la cirugía precoz después de un infarto agudo de miocardio. Algunos de los estudios han encontrado que hay una asociación independiente entre la revascularización temprana y el incremento de la mortalidad. Es por eso que se propuso y se propone postergar la cirugía hasta determinado tiempo. ¿Qué variables se han encontrado que se asocia al incremento de la mortalidad? La urgencia de la cirugía, paciente con shock y la isquemia prequirúrgica.
Entonces, si vamos a los antecedentes de la bibliografía y de los estudios, los primeros reportes de cirugía post-infarto de miocardio se realizaron en los inicios de los años 70, pero los resultados fueron malos porque los sistemas de protección miocárdica eran inadecuados. Posteriormente, en los años 70 y temprano en los 80, ya se comienzan a mostrar estudios favorables, con resultados favorables de una cirugía después de un infarto agudo de miocardio, con mortalidades bajas. Pero estos estudios, si uno los revisa, muchos de ellos son mal definidos, cirugía de un vaso, de 2 vasos, y no hay tiempo adecuado post-infarto. Después, en las últimas 2 décadas, o sea, estamos hablando de los 90 y los 2000, ya se han hecho múltiples estudios en diferentes intervalos de tiempo, los cuales muestran diversas conclusiones. Uno de los primeros trabajos pioneros sobre este tema fue hecho en el año 88 por este cirujano, Naumheim, que publica la primera evaluación ajustada al riesgo con los resultados de la cirugía en relación al tiempo. El mismo año, Kochal hace un estudio randomizado. Tiene 68 pacientes que los distribuye en 2 grupos, similares en edad, sexo, tiempo de infarto, y ve que la cirugía es beneficiosa en relación al tratamiento médico. Los pacientes que se someten a cirugía solo tienen una mortalidad de 2.9% versus los pacientes que solo reciben tratamiento médico en 20.5%. Esta es una recopilación de una revisión que se hace bastante grande, en el cual se aprecian 18 estudios realizados a nivel mundial y recopilando diferentes muestras que vamos a ir desglosando progresivamente. Muestras que abarcan 2.600 pacientes, 9.000 pacientes, 32.000, 42.000 o estudios que solo abarcan 138 pacientes. Ahora, de estos estudios diferencian el tipo de infarto, infarto con no ST elevado e infartos con ST elevados. Muy bien. De estos estudios, solo 7 dan una relación positiva entre el tiempo y el momento de la cirugía. O sea, paciente que ingresa con un infarto en miocardio y es sometido a cirugía. Entonces ellos hacen una relación buscando si hay o no, si hay o no relación en el momento de la cirugía y su mortalidad. Y solo 7 encuentran que sí, mientras que los otros 11 no encuentran relación en el tiempo de la cirugía y la mortalidad quirúrgica postoperatoria. ¿No? Entonces, una asociación independiente de cirugía precoz con mortalidad incrementada se reportó en solo 7, 39%, y ninguna asociación independiente en 11, dando un 61% de los estudios presentados. Ahora, vamos a… Este estudio lo realizaron, es una recopilación de… Es una recopilación de 2.647 pacientes en que comparan cirugía precoz, 825, versus cirugía tardía, 1.822. Cirugía precoz menos de 48 horas y cirugía tardía después de las 48 horas. ¿Qué encuentra este estudio como conclusión? En este estudio pone al final
que no hay relación en el tiempo quirúrgico y los resultados posoperatorios. Este es otro gran estudio realizado por un investigador, Weiss, en el cual presentan 40.259 pacientes, de los cuales se seleccionan 9.476. ¿Qué concluye? Se realiza cirugía en menos de 2 días o dentro de los 2 días. ¿Qué concluye? Que sí hay relación entre el tiempo quirúrgico y la mortalidad. Por eso, como conclusión, él sugiere que la cirugía debe postergarse 3 o más días. Entonces, ya vimos un gran estudio que muestra una no relación versus otro gran estudio que muestra sí relación en el tiempo quirúrgico y la mortalidad. Este otro estudio, realizado por otro investigador, Matthias Thielmann, en Alemania, usa una muestra de 138 pacientes consecutivos y muestra como resultados la mortalidad en relación al tiempo quirúrgico. Concluye, ¿no? Entonces acá vemos la mortalidad 10.8% cuando la cirugía es menos de 6 horas, 23.8% cuando es de 7 a 24 horas, 6.7% cuando lo postergamos a 1 a 3 días, 4.2% cuando la cirugía es entre 4 a 7 días y 2.4% cuando la cirugía es entre 8 y 14 días. Entonces, este cirujano sí encuentra relación entre el momento quirúrgico y la mortalidad. Otro estudio publicado por la Revista Europea de Cardiocirugía. Este es un estudio hecho en Canadá con una muestra de 7.219 pacientes en que también encuentra relación otro estudio. Este estudio es realizado en Brasil, en el Instituto del Corazón de Sao Paulo, en el cual no encuentran relación entre el tiempo quirúrgico y la mortalidad posoperatoria. Otro estudio. Este estudio sí tiene una muestra bastante amplia. El investigador es Lee. Hace un estudio de 32.099 pacientes, en el cual él sí encuentra relación entre el tiempo de la cirugía y la mortalidad postoperatoria. Y sugiere al final que la cirugía debería esperar 3 días después del infarto. Aquí están los datos que él muestra. Otro estudio también realizado por el mismo investigador, Daniel Lee. En Nueva York, también una muestra bastante amplia de 44.365 pacientes, y también él encuentra relación entre el tiempo quirúrgico y la mortalidad postoperatoria. Entonces, si se sigue revisando múltiples estudios, se va a ver que algunos muestran relación entre el tiempo quirúrgico y otros no muestran relación. Ahora, cuando hay complicación mecánica del infarto agudo de miocardio,
sí es una indicación definida de tratamiento quirúrgico. La insuficiencia valvular mitral aguda, el efecto septal y la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿por qué hay tanta controversia en los diferentes estudios presentados a nivel internacional? Primero, los estudios se remontan desde la década del 80, más o menos, 80, 90, 2000. La definición del infarto agudo de miocardio es inconsistente. Hay múltiples definiciones acerca de cuándo es un infarto agudo de miocardio. Antiguamente tomaban como referencia la elevación de la CPK-MB. Actualmente se toma como referencia elevación de la troponina 1. Cambios eléctricos, síntomas, todo eso varía de acuerdo al centro donde se realice el estudio, por eso tanta diferencia en resultados. La definición de entre un infarto con ST elevado y no ST elevado es preciso cuando uno ve cambios eléctricos, pero cuando uno estudia la fisiología de estos dos tipos de infarto, hay superposición significativa en el grado de isquemia, en el estado de bajo gasto cardíaco, y se dice que el infarto con ST elevado tiene mayor riesgo, pero tampoco es fiable su concepto. Es por eso, ante tanta controversia, el año 2012, se reunieron los expertos tanto de Europa como Norteamérica y dieron, dice, la tercera definición universal del infarto agudo de miocardio. A pesar de ser un documento de consenso, hay aún cosas controversiales. Otra cosa importante que se ha visto, que los niveles de troponina 1 preoperatorio sí tienen una mayor relación con los resultados posoperatorios en mortalidad. La relación del tiempo de cirugía con la muerte posoperatoria es inconsistente, es cuestionable por lo que les dije anteriormente. Varía mucho conceptos, varía mucho estudios, varía mucho muestras, etc. Pero sí se ha visto que la troponina 1 preoperatoria tiene bastante asociación con los resultados posoperatorios. Niveles altos de troponina se relacionan a una baja supervivencia. Este investigador Thielman identifica que un nivel de troponina de 1.5 nanogramos por mililitro es el punto de inflexión en el cual se incrementa la muerte operatoria en revascularización de miocardio. Entonces, no hay un concepto claro de si se debe o no se debe retrasar la cirugía. Ya sabemos por diferentes estudios, diferentes muestras, diferentes centros, diferentes conceptos, sobre todo en qué es un infarto de miocardio, la superposición de la fisiopatología de entre un infarto con ST elevado y no elevado, etc. Entonces, en Europa, en el año 2010, se publicaron unas guías de revascularización de miocardio, en el cual se reunieron expertos de múltiples países europeos y emiten este documento. Pero también el documento anterior no es definitivo y el año 2011 emiten otro documento en el cual dice que es la guía para el manejo de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin persistencia de la elevación del segmento ST.
igual, si revisamos los investigadores de uno y otro lado, son diferentes. Y estas son las conclusiones que ellos llegan en esas guías. Dice, la proporción de pacientes con infarto no ST que se someten a revascularización de miocardio durante la hospitalización inicial es baja, más o menos un 10% de todos los pacientes. El beneficio de la angioplastía está en relación a su realización precoz, definitivo, concepto ya estudiado. El beneficio de la cirugía es mayor cuando se puede operar los pacientes después de varios días de estabilización médica, dependiendo de su riesgo individual. Entonces, ellos mismos dicen que en este tipo de infarto, mejor esperar un tiempo, dependiendo de cada caso. Luego dicen, no hay un estudio que defina exactamente cuándo debe retrasarse la cirugía, pero el consenso es esperar entre 24 a 48 horas. En estos dos registros, CRUSADE y ACCION, en que se realizan análisis ajustados y no ajustados, no muestran diferencias entre los pacientes sometidos a cirugía precoz y cirugía tardía. Entonces, se concluye que el momento óptico de la cirugía debe determinarse mediante un juicio clínico multidisciplinario. Los pacientes seleccionados para cirugía de revascularización deben individualizarse según síntomas, estado hemodinámico, anatomía coronaria, isquemia activa, arritmias, enfermedad del tronco de 3 vasos y ver el riesgo de complicaciones antihemorrágicas por antiagregantes. Eso es lo que nos da guías europeas. Luego, el año 2012, se emite otra guía para el manejo de pacientes en infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. También expertos de Europa, ninguno de estos participaron en los estudios anteriores. Entonces, concluye que dice que el número de pacientes que requieren cirugía en la fase aguda de un infarto de miocardio con ST elevado es pequeño. Solo debe indicarse cirugía urgente. ¿En qué caso? Cuando la anatomía coronaria no es apto para una angioplastía, pero la arteria responsable del infarto se encuentra permeable. Un infarto de miocardio con elevación de ST en evolución, cuando esta zona de miocardio importante esté amenazada y la revascularización puede finalizarse antes de que se produzca necrosis de dicho territorio, o sea, en las primeras 3 a 4 horas. Entonces, solo limitan la cirugía en casos en que el territorio de miocardio está amenazable y la arteria responsable de esta zona amenazable es posible revascularizarle en poco tiempo, primeras 3 a 4 horas. Y como consecuencia lógica, en complicaciones mecánicas del infarto. Ahora, en Estados Unidos también ellos propusieron una guía, ¿no? La guía de cirugía de coronarias, de bypass aortocoronario. Muy bien. En el cual los norteamericanos sí ponen recomendaciones más fijas, lo clasifican en clase 1, 2A, 3. Clase 1, lo que hemos dicho anteriormente, la cirugía de revascularización de emergencia solo es recomendable en casos de infarto agudo, cuando ha fallado el intervencionismo, la anatomía es favorable para la revascularización, hay persistente isquemia de un área significativa del infarto de miocardio, etc. Complicaciones mecánicas que ya hemos dicho. 3.
pacientes en shock cardiogénico, quienes pueden ser revascularizados, ¿no?, por su anatomía que se tiene. Y pacientes que tienen arritmias ventriculares que amenazan la vida, ¿no?, o una gran lesión de la arteria coronaria izquierda o del tronco de la coronaria izquierda mayor a 50% o enfermedad de 3 vasos. O sea, ellos ya limitan cuándo debe operarse el paciente, pero no ponen tiempo quirúrgico, porque realmente el tiempo de la cirugía hasta ahora es controversial. Los europeos ponen en los infartos de no ST elevados esperar 48 horas a 72. Clase 2A y 3, ¿no?, que no es para comentar en el momento. Una visión bastante extensa hace este investigador, Manuel Cáceres. Él no investiga pacientes, investiga bibliografía, investiga datos publicados, revisión de múltiples publicaciones desde varias décadas. Y es publicado en el año 2013 en esta revista. Y de acuerdo a todo eso, él propone un algoritmo. Infarto agudo de miocardio. Anatomía adecuada para intervencionismo. Sí, se realiza el intervencionismo. No, infarto menor de 6 horas. Si el infarto es menor de 6 horas y no hay anatomía adecuada para un intervencionismo, sí se considera cirugía de emergencia. Acá. Entonces, infarto menos de 6 horas con anatomía no adecuada para intervencionismo, cirugía. Si es mayor de 6 horas, ¿está en shock o no está en shock? Si está en shock, hay infarto, pero con miocardio viable. Si daño en órganos blancos. Si hay daño, apoyo de mecánico balón, puente para el trasplante. Si no hay, cirugía. Shock cardiogénico. No hay shock cardiogénico. Hay área significativa de miocardio en riesgo. Si hay, cirugía. Si no lo hay, se considera el retraso de la cirugía. O sea, como se ve, acá marca un plazo 6 horas. En las guías europeas marcan un plazo entre 3 a 4 horas, ¿no? 6 horas es un tiempo en el cual, menos de 6 horas es el tiempo en el cual el miocardio puede recuperarse. Después, ya no es posible. Conclusiones. El momento de la cirugía de revascularización miocardia, luego de un infarto agudo de miocardio, es un tópico debatible. Y hemos visto múltiples estudios, múltiples muestras están a favor de retrasar la cirugía porque encuentran relación entre mortalidad y tiempo quirúrgico, y otros no encuentran esa relación, por lo tanto no es para ellos indispensable retraso de la cirugía. La asociación entre retrasar la cirugía y un resultado favorable es inconsistente. A pesar de que algunos estudios lo aprueban, pero no hay nada consistente en este caso. La asociación entre gravedad de la enfermedad, cuanto más grave es la enfermedad, y un nivel muy elevado de troponina, sí están en relación con una alta mortalidad. El tiempo de espera antes de la cirugía por sí mismo es un criterio poco confiable para decidir la revascularización quirúrgica.
pero la gravedad de la enfermedad sí es un determinante mayor. Como ponen en las guías tanto europeas como norteamericanas, influye la gravedad de la enfermedad, el shock, miocardio en riesgo, etc. Retrasar la cirugía, ¿por qué puede ser razonable? Porque esperamos una mejoría clínica de la gravedad de la enfermedad. Eso sería el único concepto a favor. Niveles elevados de troponina llevan a un alto riesgo quirúrgico, también se ha visto. Y por la ausencia de un estudio prospectivo, controlado, con muestras de paciente comparables que retrasan la cirugía, en pacientes estables, porque si el paciente está inestable, tiene que pasar a cirugía. Entonces, en pacientes estables no puede ser considerado el estándar retrasar una cirugía. Debe ser individualizado cada caso para ver si el paciente pasa o no al tratamiento quirúrgico en determinado tiempo. Eso es todo.